Hoy estamos en compañía de un gratísimo amigo, un reconocidísimo profesional del derecho, de las ciencias políticas, profesor universitario, pero sobre todo posiblemente el dominicano que más se ha dedicado a estudiar las ciencias políticas dominicanas desde la perspectiva del marketing político. Se trata del doctor Belarminio Ramírez Morillo, un babyface, pero que tiene ya muchos años en estos menesteres, primero desde la vida partidaria y después desde la docencia universitaria y desde sus textos, sus investigaciones y sus asesorías políticas. Con él ya tenemos que empezar este ciclo que esperamos agotarlo con las elecciones para hablar precisamente del mercado electoral, de los partidos políticos, de las preferencias electorales, del desarrollo de los liderazgos, si ciertamente estamos o no a la puerta o ya avanzando en una nueva camada de dirigentes políticos que estarían o no llamados a sustituir los grandes dirigentes que desaparecieron. Les invito a que nos acompañe en esta entrevista con el doctor Belarminio Ramírez Morillo. Profesor Belarminio Morillo, muchas gracias por, permitirme verle después de un rato largo, ¿no? Sí, para mí es un privilegio. Sí. Precisamente hace como 2 años que hicimos un programa. ¿Qué cosa? Y es una entrevista que lleva miles y miles de visitas en YouTube. Inclusive la hemos compartido con parte de nuestro alumnado. Y ellos me dijeron, profesor, usted tiene el reto grande de que cuando tenga otro diálogo con don Bienvenido Álvarez Vega supere este. Así que yo hoy asumo ese reto. Gracias por su gentileza, usted siempre tan amable. Hace tiempo que no escucho de sus nuevos libros. Usted le ha dado seguimiento a cada proceso electoral y nos ha regalado un texto de cada uno de esos procesos, analizándolo desde su experticio, que es el marketing político, el análisis del liderazgo, el comportamiento del mercado electoral. ¿Hay algo en el tintero? Sí, hay algo. Para mí, la pandemia del coronavirus, en vez de afectarme emocionalmente, como hizo con la mayoría de la población, yo aproveché ese momento para incrementar mi producción y me enfoqué en trabajar libros, versión digital para Kindle Amazon. Y al mismo tiempo impartí 6 diplomados para liderazgos profesionales de República Dominicana que viven en Europa, Estados Unidos y toda América. Entonces, me fui al marketing post-COVID-19, porque desde que la pandemia llegó yo me di cuenta que la sociedad iba a cambiar. Cuando la sociedad cambia de pensamiento y cambia de conducta, debe emerger un liderazgo para esa nueva sociedad. Y el marketing político tiene que ser rediseñado para que pueda ir acorde con el nuevo pensamiento, el nuevo sentimiento, el nuevo cerebro y el nuevo corazón social. Entonces preparé un texto, el marketing político post-COVID. Y el liderazgo paradigma post-COVID-19. Son 2 libros que ahora mismo están teniendo una gran aceptación en todo el mundo. Inclusive ya ahora vamos a traducirlo al inglés y al francés, porque la venta mayor se está dando precisamente en Europa y Estados Unidos. Y ya lo están pidiendo, con una traducción de calidad. Bueno, me parece que son 2 buenos temas para que usted por lo menos nos ofrezca un resumen resumido de cuáles son los cambios en términos políticos y en términos de mercado electoral que se han producido en República Dominicana post-COVID-19, que fue una pandemia que puso de rodillas al mundo entero y que nosotros dimos una batalla extraordinaria. Todavía nos quedan muchas secuelas emocionales, económicas sobre todo,
y algo importante del comercio y de la manera de comprar y de vender ha cambiado en el país como consecuencia del COVID, pero concretamente en el liderazgo y en términos del mercado electoral dominicano, ¿qué cambios trajo COVID-19? Lo primero, don Bienvenido, es que para usted posicionar una marca política, un liderazgo, una candidatura, usted tiene que partir de un estudio de la sociedad. Ya. Lo primero que usted tiene que conocer son los gustos sociales, los sentimientos, las emociones, las frustraciones y los problemas sociales. Con el coronavirus el cambio fue muy grande, porque por ejemplo el ciudadano cambió forma de vivir, hasta forma de vestir. Correcto. Cosas que eran irrelevantes se convirtieron en las prioritarias. Y todo esto sucedió en muy poco tiempo. Entonces ese cambio social, el liderazgo político no está en capacidad de asimilarlo. Y la intelectualidad no está en capacidad de analizarlo y enfocarlo para servirlo al liderazgo político y servirlo al estudiantado. Siempre se ha dicho que la historia y los intelectuales llegan tarde al escenario. Aquí llegan tarde y el liderazgo político de este tiempo llega mucho más tarde. Ya. Entonces, cuando uno ve, teníamos desafección política antes del COVID, desafección, fruto de la antipolítica, porque los partidos fueron objeto de una embestida desde los medios de comunicación. Eso yo siempre lo incito con los estudiantes. Llegó un momento en que cuando se da el quiebre de los partidos ideológicos y doctrinarios y la política se puso en el mercado, en el dinero, desde la comunicación se entendió el poder que tenían para influir en el poder político. Entonces eso es un fenómeno que se da en todo el mundo. Y hay un libro de Carl W. Deuce de los años 70, que fue un libro básico de formación de politología en América, titulado Los nervios del gobierno, donde él plantea cómo los gobiernos y la democracia temían a la comunicación y la opinión. Entonces, en esta recomposición que se dio, mucha gente se dio cuenta que atacando a los partidos, a los gobiernos y a los políticos conseguía rating, popularidad. Entonces hubo un enfoque de la comunicación a colocar entre la espada y la pared, pero nunca se midió el daño que esto podía hacer al sistema y a la democracia misma. Entonces eso generó una antipolítica que se tradujo en desafección política. Ahora, don Bienvenido, después del COVID-19 me he dado cuenta que lo que hay más no es la desafección política, porque yo le temo más a un fenómeno de conducta que ha surgido, que se llama desinterés. Porque la desafección es fruto de un disgusto, unas expectativas que tenían con los partidos, con la democracia, que no fueron satisfechas. Ahora ha emergido una población joven, muy preparada y muy inteligente, que tiene desinterés total en la democracia, en las instituciones democráticas y en los actores del sistema democrático. Un desinterés que a veces llega al desprecio. Llega al desprecio. Precisamente ayer yo escribí sobre las vistas públicas que está teniendo el Consejo Nacional de la Magistratura para los miembros del Tribunal Constitucional. Hizo una evaluación, un laboratorio, buscando el clima de opinión que están generando y realmente me sentí preocupado. Muy poca gente se ha interesado en ver esos escenarios. Y eso, ese desinterés, incluyendo a los medios, es muy delicado. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, los maestros de la ciencia política, los cultores de la literatura básica de la formación del liderazgo post-COVID, de la nueva democracia, de la participación, contribuir a que esa juventud del presente y del futuro cambie esa actitud de desinterés por una actitud de interés? Pero sería interesante, me imagino, conocer antes por qué ese desinterés. Entonces, en el libro, en los textos yo planteo eso. Primero, en el del marketing político post-COVID, hago el enfoque de cómo debemos readaptar el marketing, los fundamentos del marketing, las técnicas, las herramientas de investigación
para poder ayudar a la partidocracia y a las marcas candidatos en contienda en los procesos que vienen y para poder contribuir a que emerja un liderazgo fruto del nuevo orden. En el otro libro trato de ir entendiendo el cambio en la conducta social, en el comportamiento social, porque la única forma de usted lograr empatía y conexión, de usted lograr despertar interés en que escuchen el mensaje, en que activen su cerebro y generar un puente empático, es usted comunicando en relación con la que la gente siente, piensa y desea escuchar. Entonces, ahí es que está el problema grave en la República Dominicana. Nuestros políticos número uno no entienden eso. Ellos están haciendo campaña para el 24, repitiendo el mismo guión del 20, del 16 y del 12. Ellos creen que con saludar personas, que con abrazar personas, que compartir trago, que con comer sancocho, que eso es la campaña. Entonces, ellos están dejando el pellejo en la calle, porque aquí hay una dirigencia política, don Bienvenido, que no ha tomado tregua. Siguieron corridos después del 16, están agotadísimos totalmente, pero mientras más trabajan, se le hace más difícil que la gente se ponga en ello. Entonces es porque están trabajando sin un enfoque. Sin un enfoque con el pensamiento y la conducta social. Eso es por igual para todos los partidos. Todos los partidos, porque es una enfermedad sistémica. Es totalmente sistémica. Entonces uno ve algunos medios politizados, sobre todo la radio, algunos programas, y uno ve cómo los políticos creen que desde allí se está construyendo el pensamiento social, y a mí lo que me da es risa. Las redes sociales. Porque las redes es otra realidad. Pero el liderazgo político en su mayoría y los partidos políticos no han sabido capitalizar las redes sociales. Porque es que el mismo desinterés y el desenfoque, la mayoría de los dirigentes de los partidos políticos, dirigentes importantes, no tienen Twitter y si lo tienen no lo usan. Ven los climas de opinión y no opinan. No usan esos canales porque las redes sociales, emisora, televisión, periódico, eso es todo a la vez gratuito. No lo utilizan para venderse ni siquiera ellos mismos. El problema es que en las redes sociales la mediación es muy mínima. Una mediación que en los medios tradicionales ayuda al político, porque el político que, por ejemplo, no es elocuente, no es un gran analista, el periodista generalmente le presenta lo que él dice de una manera tan elegante que entonces el auditorio cree que ese es el político. Sí, pero entonces en las redes sociales pero la estructura, él va descarnado. Pero la estructura de esos políticos no son capaces de aprovechar esa ayuda que le está dando el medio de comunicación. Por ejemplo, si yo asesoro una marca, por la mañana lo primero que yo hago es monitorear todos los periódicos nacionales. Exacto. Entro uno a uno y voy sacando las noticias que difunden los medios sobre esa marca que yo quiero vender. Tomo los links de esas noticias y lo mando a un equipo táctico y estratégico para que difundan esa información en sus cuentas de redes. Pero no hay forma de que lo entiendan. O sea, los medios le están poniendo en las manos las herramientas para mercadear con calidad, pero desde los partidos, las estructuras partidarias aquí siguen con una mentalidad muy obsoleta, no han podido dar el cambio hacia esta nueva era de la tecnología de la información y el conocimiento. Están totalmente desfasados. Entonces, por eso cuando estudio la partidocracia en su génesis, me doy cuenta que la desconexión de las estructuras partidarias con el tejido social es cada vez mayor. O sea, esa estructuración vinculante que se hizo en los tiempos de los caudillos ilustrados, Bosch, Balaguer y Peña Gómez, donde el dirigente político debía, si era profesional, incidir en su clase profesional, si era barrial, incidir en la junta de vecinos, movimientos barriales, si era campesino en la estructura campesina, si era productor en la estructura productiva, se rompió. Ahora, profesor, ¿no siente usted también que hay eso que usted dijo al principio, que usted le llamó desafección, que yo le anotaba que a veces llegaba casi al desprecio? Ahora es desinterés y desprecio, que es mayor. Y no hay en ese auditorio exacto, en lo que quería preguntar a propósito de lo que usted acaba de afirmar,
un interés casi nulo. Es decir, en la red social el joven de hoy, de 18 a 35 años, él mira y él lo que le interesa es el cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre si es mujer, o le interesan los hechos estrambóticos que puedan ocurrir o que puedan ser difundidos, pero ve un político y él sigue porque él no le interesa a ese político por una historia de engaños, una historia de interés económico, una historia de corrupción, una historia de un país que crece, que tiene partes muy modernas, pero la mayor parte del territorio de ese país está en el abandono total y la ausencia de reglas y normas a todos los niveles es alarmante y son los políticos los que tienen que arreglar la vida en sociedad. Uno de mis textos más recientes se titula La democracia enferma, entre la antipolítica y la desafección. Esa es mi última producción que está en Kindle y Amazon. Ahí yo analizo ese fenómeno. Pero es que se le hizo un daño a la política y a los partidos. Un daño desde la comunicación, buscando rating, como dije al principio, y otros buscando dinero. Y no se la hizo, los mismos políticos no. Los partidos no supieron defenderse, porque los partidos todos en República Dominicana, en el momento en que comenzaron a ser atacados por esa tribuna mediática, en vez de analizar los ataques y comenzar a preparar un dirigente con capacidad de respuesta y ellos mismos hacer un reenfoque de su conducta para ser menos vulnerables, lo que trataron fue de irse por buscar el bajadero, como dicen los políticos del Cibao. Entonces eso condujo también a que emergiera desde los medios de comunicación un grupo de lumpen empresarios que han hecho más fortuna que los políticos a costilla de la corrupción de los políticos. Sí, de los medios, porque aquí, don Bienvenido, yo a veces me pongo a pensar y le digo a mis alumnos, por ejemplo, este programa, yo voy buscando algunas entrevistas y se las proyecto en el salón de clase, vean esta entrevista, pero voy buscando otros actores de comunicación que para mí representan el quiebre de valores y el antiperiodismo y la antieducación y se lo presento. Entonces yo les pregunto, ¿cómo ustedes me explican a mí, queridos alumnos y alumnas, que esta joya de material, por ejemplo, lo hayan visto 500 personas solo en YouTube y esta sucieza la hayan visto 100 o 200.000 personas y ellos se quedan y lo pongo a pensar? Entonces todo eso sucedió y el liderazgo no buscó respuesta para el rediseño. Y entonces esa antipolítica ahora lleva a ese desinterés. Y la democracia está en sala de cirugía, en cuidados intensivos. Y me preocupa a mí que yo no veo el liderazgo, ni viejo ni joven, con la capacidad de curar al enfermo, como de levantarse y salir de abajo de la patana. Entonces, eso que usted dice, esa juventud que solo está buscando el cuerpo, lo visual, pero yo me pongo a observar la conducta de China y esos países, cómo Asia utilizó la pandemia del coronavirus para vender su cultura gastronómica, para venderlo todo con un diseño. Y aquí lo único que estamos vendiendo es chiste de mal gusto, cuerpo de mujeres, y la juventud va cayendo en esa dirección. Las universidades hacen muy poco. Los medios de comunicación tradicionales hacen su trabajo, pero las universidades y el liderazgo político y social no es capaz de unir energía con los medios de comunicación para servir la comunicación de calidad. Entonces, esto se quedó sin dirección. Esto es un barco a la deriva, donde cada persona actúa en función a su propio capricho y hace de su capricho su norma. Vamos a un segmento comercial para seguir con esta interesante conversación con el doctor Belarminio Ramírez Morillo, un azuano de pura cepa. Profesor, después de ese análisis bastante preocupante, esa descripción de cómo estamos como liderazgo político, cómo estamos, aunque no lo mencionó directamente, como partido y cómo desde la comunicación social se ha contribuido más a la destrucción de esos partidos y ese liderazgo.
Me gustaría que pasemos la página porque estamos casi en la antesala de unas elecciones y hay muchos partidos. Los llaman, a la mayoría los llamamos partidos pequeños, y como yo digo, hay algunos grandes que se están guiando de grandes, pero son pequeños en los hechos, a juzgar por su votación. El panorama electoral nuestro, visto desde el inicio del mes de diciembre, ¿cómo usted lo ve? ¿Piensa que habrá un enfrentamiento que se concentrará entre Leonel Fernández y el ciudadano presidente de la República? ¿O piensa usted que Abel Martínez terminará como candidato presidencial del PLD? Y no le menciono a los otros candidatos ese es un buen planteamiento, porque parecería que hay otros candidatos presidenciales que están ahí por currículum. Lo primero, don Bienvenido, es que tenemos pocos partidos. Registrados en la Junta hay muchos. Exacto. Hay alrededor de 25 partidos que todos juntos no logran el 1% de la votación. Ya eso no son partidos. Ya. Desde este gobierno hubo una estrategia, porque ellos... No son partidos, pero feudalizan el Estado. Ellos, exactamente. Desde el gobierno, los consultores del PRM y del presidente Luis Abinader, desde un principio, llegaron con una actitud para sacar del escenario a la mayoría de esos partidos. Okay. Por eso no le dieron cuota de poder, distinto a lo que hizo Hipólito y hizo Leonel y Danilo. Pero ahora en la campaña llama la atención cómo lo buscan y pactan. No por cargo, porque lo que le están dando es dinero, ya, que es peor. Entonces, eso afecta mucho, ya un cuerpo partidario que está enfermo. Eso lo lleva más al estado de emergencia. A mí me preocupa lo siguiente. Primero, desde los partidos se ha mantenido una campaña que no ha conectado con la población. O sea, aquí todavía hoy, don Bienvenido, las elecciones son el 18 de febrero, las municipales. Y más del 80% de la población dominicana no está en política. Así es. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando uno sale a hacer los estudios... Muchos ni saben que el 18 habrá elecciones municipales. Más del 80% no está en eso. Cuando uno se mueve en las universidades, en las plazas, en los colmados, en el metro, en las guaguas, y uno sale a hacer esa labor de escucha social, que es básica en la ciencia política y la consultoría, nos damos cuenta que la gente no está hablando de eso. Ya. Uno se monta en una guagua y la gente habla de otra cosa. En un carro de concho la gente no está hablando de eso. La gente no está en política todavía. Y las elecciones para lo municipal es en febrero, el 18 de febrero. Entonces, desde los partidos, mantienen una guerra y una batalla, buscando unas tribunas en medio de comunicación. Como desde que están librando en el día a día una guerra de influencia en conducta, en pensamiento social, creando una expectación que es mentira, es farsa, porque es muy poco el porcentaje de la población que esté escuchando esos medios, y quienes lo escuchan son los mismos todos los días, que no tienen el perfil para conectar con esa masa de la población que es indiferente, usando la palabra suya. Entonces, esta va a ser la peor campaña de la historia dominicana para comenzar. ¿Por qué la peor campaña, don Bienvenido? Porque la mayoría de los electores no van a abrir el cerebro y el corazón a escuchar los mensajes de las marcas en contienda. Entonces, si yo no tengo interés en su conocimiento, en sus discursos, en sus expresiones, lo que usted diga a mí no me va a llegar porque yo no lo voy a escuchar. Entonces, el deterioro de la imagen de los partidos políticos ha puesto a la mayoría de la población en contra de los partidos, en rechazo a los partidos, que es el enfoque que usted hizo al principio. Y ya eso mina el proceso en contra de los candidatos y candidatas en el proceso electoral venidero. A pesar de eso, nosotros somos uno de los países de América Latina con más participación electoral, o sea, más votantes en términos proporcionales al submundo. Pero en el 20 votó la mitad de la población. Sí,
pero en otros países votan menos de la mitad. Vamos a esperar a ver qué va a pasar el año que viene. Entre otras cosas porque aquí el gobierno tiene las manos muy largas y buena parte de la economía, de los puestos, del ascenso social, de la posibilidad de hacer negocio, depende del gobierno. Hay otra cosa, ahora que usted plantea esa parte, el poder del gobierno, la incidencia en la política y en la sociedad dominicana. Y en la economía. Y en la economía. Han cometido un error lo del PRM. En sí pienso que el error viene como una influencia de los asesores que tiene Luis Abinader y el PRM desde fuera. Hay unos asesores que es de la misma escuela de los que asesoraron a Donald Trump en Estados Unidos, que hacen la política muy divorciada de lo que planteó don Joseph Napolitano. Ellos lo que van es por el propósito de ganar sin importar el daño que hacen al sistema, a la estructura productiva y al tejido social. Entonces, aquí se ha dado eso hasta el punto de que debieron aprovechar el gobierno primero para estructurar un partido. O sea, ellos llegan a una constelación de factores a su favor, un cansancio con el PLD, llegan al poder. Pero desde el poder no hay una mente maestra, un enfoque filosófico para hacer del PRM un partido con disciplina y cohesión. Pero eso no sé, es que no, como usted dijo al principio en su diagnóstico, duro, fuerte, pero que se acerca bastante a la realidad, la doctrina, la ideología, incluso qué necesita el país para avanzar. Yo no veo quién está pensando en eso. Los partidos dejaron de ser eso para convertirse en lo que decíamos que era el reformista, una maquinaria electoral, sí, no más. Pero ese partido aquilató jóvenes y profesionales disgustados con el sistema que se montaron. Bueno, porque era dirigido, como usted dijo ahorita, por un caudillo ilustrado. Y no, ya el caudillo ilustrado... Pero estamos hablando del PRM en el 20. Sí, pero quiero decir que todos han seguido la escuela de ese partido reformista, con la diferencia de que Balaguer por sí mismo era una escuela y era una ideología. Bosch era una escuela y era una ideología, y Peña Gómez también, pero ahora no tenemos esos líderes que en ausencia de una escuela material, de un programa de adoctrinamiento ideológico político, sean ellos por sí mismos, como Bosch y Balaguer y Peña, una ideología y una escuela. En el libro La democracia enferma yo planteo que la cura es mucho más difícil porque el paciente no quiere curar y los médicos no quieren que el paciente cure. Cuando usted ve el peligro en que está el sistema, en este tránsito de desinterés, de desafección y de deterioro del liderazgo, y cada día del liderazgo total, porque es social, es profesional, es liderazgo familiar y religioso. Desde el poder tiene que haber una línea que entienda la amenaza al sistema y a la democracia, y que irse por el viejo guión del balaguerismo, de comenzar a darle prebenda a gente que usted, creyendo que tienen una votación que no tienen y una influencia social que no tienen, para armar una boleta electoral, inclusive cerrándole paso a actores de su organización que pueden ser trabajados y que pueden ser troncos con raíces. Entonces, hay una actitud electorera, o sea, ellos no entienden la dimensión de la enfermedad del sistema, no han querido tomar partida. Por ejemplo, Milagro Ortiz lo entiende, pero ya su edad y su rol no está para ella tomar el control de un proceso ni su influencia en el partido. Ni su influencia en el partido. Entonces, esta mecanización de la política, como la están haciendo, buscando gente que dan hasta vergüenza para postularlo. Dan vergüenza porque el triunfo de ellos tuvo mucho que ver con que pusieron al desnudo a esa gente en el pasado. Ahora lo buscan y sacrifican gentes de ellos. Así es. Solo por cálculos electorales. Entonces, eso para mí es muy preocupante. Entonces, lo que veo venir es una campaña electoral donde todavía no hay nada claro, porque la mayoría de la población no está tomando partida, ni siquiera en la escucha de los mensajes. Ahora, ¿usted no ha pensado también que
todo ese desinterés por la política que usted llama desafección, no tendrá que ver con una sociedad como se conceptualiza hoy, que no tiene referentes filosóficos, religiosos, espirituales, ideológicos, que es lo que llaman una sociedad líquida. Es así, pero tenemos que crear los nuevos referentes. Por eso yo digo, mi misión, ya le digo a todos los que están a mi alrededor, hoy mi misión en la vida es trabajar mi alumnado para que se proyecten y crezcan. Porque tenemos que buscar referentes en el sentido amplio de la palabra. Porque cuando usted busca a quienes están postulando los partidos, como el liderazgo joven, entre comillas, y usted lo estudia en el fondo, ustedes dicen, pero tienen muy poco. Tienen muy poco para ser modelos, para ser paradigma. Sí. Muchos están ahí por un apellido, una herencia de familia, pero no porque ellos han abierto con un machete y una trocha. ¿Y usted cree que a la sociedad no le podría interesar ese liderazgo? Es que me refiero a ese liderazgo bien formado. Le interesaría si hay el interés de trabajarlo. Ya. Porque es que desde los partidos no hay el interés. Bienvenido. En los partidos lo que están. Desde los llegó fulano, tiene unos pesos, se ve bonita, siéntelo en la mesa principal. Llegó aquel. Eso es lo que ha tomado la política dominicana. Tenemos una política sin ideología, si es que puede decirse así, en el sentido de que no se camina hacia unos valores y hacia unas metas específicas. Por ejemplo, en el campo del desarrollo socioeconómico, uno no puede decir cuál es el énfasis, hacia dónde se quiere ir, porque un día se habla de la importancia y el valor de la agropecuaria, otro día del turismo, otro día de los servicios en general, otro día se habla de la necesidad de exportar, pero cuando usted va al campo, usted ve pocas acciones dirigidas a relevar la agropecuaria. Exacto. Hay en la sociedad, está naciendo un ciudadano con perfil de liderazgo, pero tiene que haber un interés desde los partidos para captarlo, atraerlo y apoyarlo. Que es lo que no hay desde los partidos. Y para suerte de los partidos, esto ocurre en un momento en que la sociedad civil está un poco dormida, por decirlo de alguna manera, o ha sido partidarizada. Porque también está enferma. La enfermedad es del tejido político y del tejido social en su conjunto. Entonces, no sabemos lo que puede venir después, porque está el peligro del populismo. Sí. Y después del populismo está el peligro de las tiranías, de la dictadura. Puede pasar cualquier cosa si usted no tiene partido y si usted no tiene liderazgo, porque también tenemos la política, don Bienvenido, del confort. Hace rato. Esa es la gran yo meta. Le digo a los muchachos, esa es la gran meta. Le pregunto a mis alumnos, ¿cuál es la célula de tejido social más importante en la República Dominicana? Me dice, profesor, la Junta de Vecinos. Le pregunto, ¿quién es el arquitecto de la Junta de Vecinos en el territorio nacional? La mayoría no saben, yo le digo José Francisco Peña Gómez. Exacto. Balaguer tenía una estructura conservadora y Peña Gómez se dio cuenta que necesitaba crear algo más poderoso que el propio PRD. Exacto. Y ahí montaron juntas de vecinas en todo el país. Y esa es una de las pocas cosas que funcionan en este país. Exactamente. Escúchalo bien, ¿eh? Sí. Hay desde los políticos, desde los partidos, una acción para fortalecer, para multiplicar. No hay nada. La Junta de Vecinos, aunada, basada en las redes sociales, domina el territorio barrial. Hoy por hoy. Entonces, ¿por qué desde los partidos no se estimula formación de juntas de vecinos en aquellos nuevos barrios, en aquella nueva urbanización? ¿Por qué no se estimula a sus dirigentes a que sean directivos de la junta de vecinos? Están construidas para mejorar la vida del barrio, y los políticos para no promover están la convivencia. Y yo no sé si hay algún político que en los últimos 30 años haya llegado a este país, al gobierno, con la intención de mejorar la vida del dominicano. Todos los partidos dicen que se le intención. Pero cada vez que viene un ciclón, usted ve las mismas fotos. Entonces, cuando llega un ciclón, usted no ve las mismas fotos. Sí, pero la misma miseria. Tenemos el paciente en la sala de cirugía y lo estamos viendo los tumores donde está. Cuando usted ve que llega el fenómeno natural y usted analiza la comunicación,
lo que está circulando y ve error de los políticos en ese momento de desgracia nacional, es muy pobre. Pero lo peor es que entre un año y otro nada ha cambiado que evite que tantas personas estén en zona de riesgo y de peligro. Hace 30 años que a la sociedad dominicana, incluyendo a los medios, que no podemos más que decir las cosas, nos es suficiente con describir los hechos, pero las prescripciones, los medicamentos, de donde tienen que venir, no vienen ni del sector privado, es decir, estoy pensando en el empresariado, ni desde el gobierno. Yo pienso que el futuro, no solo dominicano, voy a hablar como Gino Germani, de América Latina, va a depender mucho de que emerja un modelo de partido y un modelo de liderazgo con una mentalidad de izquierda, pero con una actitud respetable en la derecha, en el sector empresarial. Hay que comenzar a pensar en un liderazgo con el apoyo del empresariado, o sea, que no vaya anti-status quo y que amenazar con colapsar todo, pero que tenga valores humanos, sociales, inspiración, que no sean empresarios metidos a políticos, sino políticos forjados para servir desde la política y buscar la trascendencia en el desarrollo socioeconómico. Vamos al segmento final para ver si yo lo persuado a hablar de Abel Martínez, de Abinader y de Leonel Fernández. Venimos a la parte final de esta entrevista con el profesor Belarminio Ramírez Morillo. Profesor, usted no quiere, pero vamos a meternos en elecciones. Siempre lo mejor se deja para uno, en un programa, una entrevista de televisión. Hay muchos candidatos presidenciales, e incluso gente que no sé quiénes votarán por ellos, pero hay tres perfiles ahí. Vamos a dejar fuera a Miguel Vargas, porque creo que su propuesta está dirigida más a negociar, a apoyar a un partido, que él ser candidato presidencial. Aunque lo es, me imagino, para ir a la mesa de negociación. Pero tenemos a Leonel Fernández, que obviamente no le va a ceder su liderazgo a nadie. Tenemos a Abel Martínez, que es la propuesta del PLD. Y tenemos al presidente que anda buscando la reelección. ¿Cómo ve usted el mercado electoral en términos de preferencia en estos momentos? Lo primero es que la campaña electoral en el nivel presidencial todavía formalmente no ha comenzado. Formalmente. Todavía los candidatos... Pero de hecho sí. Sí, pero no han sido inscritos en la Junta. Ya. El calendario todavía en que se puede comenzar con lo que es la publicidad, televisión, radio, todo eso todavía la ley no lo permite. La mayoría de la población todavía no está puesta en política ni en candidatos de ningún partido. Ellos andan dando carreras, todos los candidatos por los pueblos, y creando escenarios y noticias. Comprometiendo personas. Sí, pero grupos. Exactamente, en esa labor. Para mí, la campaña comienza cuando la población se pone en la campaña. Ahora tenemos un reto desde la propia Junta Central Electoral para contribuir a que la población despierte interés en la campaña y en los procesos electorales, porque hasta la Junta está teniendo problemas para encontrar a los miembros de los colegios electorales. Es un peligro serio que tenemos. Desde el oficialismo hay una estrategia clara, que han estado actuando sobre esa estrategia desde que Luis Abinader llegó a la presidencia, y es crear una percepción de triunfo en primera vuelta. O sea, ellos quieren ganar las elecciones antes de que la campaña comience. Escúchenlo bien, Es una estrategia de alto marketing, donde usted se mete en el cerebro, en la mente social, y usted lo logra persuadir y convencer de que ya fulano ganó y de que nada más esperan el día de las elecciones para hacer una fila y votar ahí y oficializar eso. Que en cierta medida tiene que ver con una técnica que usaba el balaguerismo en los tiempos aquel, donde la guardia votaban, ponían la cintica roja en el rifle. La gente en los campos, mi abuelo decían, no, mi hijo, ya eso, ya uno sabe quién va a ganar y quién gana. Ya ahí a votar, daban lo mismo. Entonces, desde el gobierno hay esa estrategia que ganó en primera vuelta. Para mí muy riesgosa, porque todavía apostarlo todo a esa estrategia en un escenario donde hay tres candidatos compitiendo,
presidente 12 años, y un joven candidato con una trayectoria de presidente de la Cámara de Diputados, buen alcalde, de un partido que gobernó los últimos 16 años y que la campaña electoral va a ser un espejo, una balanza de comparación entre los logros de este gobierno, entre la calidad de vida que tiene la población hoy con la calidad de vida que tenía en el 2020. Claro. Entonces, por eso el liderazgo de Leonel Fernández, conocido casi por el 100% de la población, pero con una tasa de rechazo altísima. Ya todo el mundo tiene su opinión propia sobre de él. Todos los grandes líderes. Uno tiene su opinión sobre él. El caso de Abel Martínez, su debilidad es su fortaleza. ¿Cuál es su debilidad? Bueno, todavía hay lugares donde el 40% de la población no lo conoce. Correcto. Pero dado a conocer bien, con una buena imagen, con una buena propuesta electoral, como la estamos trabajando en ese equipo. Pero ahí no debió de fallarle lo que le ha fallado, la estructura partidaria. Cuando los cuerpos están enfermos, don Bienvenido, aquí cada vez que los partidos salen del poder pasan por un proceso de desguañangue, como decía mi abuela. Eso no lo evita nadie, porque es lo mismo, afecta a sus es lo mismo que hablamos al principio. Hay un porcentaje alto de actores de la política que lo andan buscando el dinero. Ellos no tienen lealtad a nada. Y los partidos en cierta medida después se benefician de ese desguañangue. Pasó con, bueno, el PRM. Cuando uno ve el gabinete de Luis Abinader, ahí no hay ningún ministro casi que fue ministro de Hipólito. No. Y entonces este va más acorde con la nueva sociedad. Entonces el PLD vivió... No, en realidad el gobierno que... El PLD es nuevo. Es nuevo, totalmente. El PLD vivió ese proceso y se le presenta esa oportunidad en el futuro. Porque una de las etiquetas negativas del PLD fue un cansancio por repetir con lo mismo. Hasta en los escenarios de comunicación. La misma gente uno viéndola y escuchándola 30 Bueno, años. pero también al PLD se le agotó su programa de gobierno. Hubo un cansancio, pero también hay que reconocer que los presidentes ya hacían lo mismo. El primer partido que duró 16 años consecutivos en el poder. Sí. Balaguer fue que más duró y duró 12. Entonces ahora, ¿qué hay para el año que viene? Claro, Balaguer fue él. Él. Este tuvo que tener un relevo. El año próximo, yo lo que veo, 8 y 8. Mi diagnóstico preciso va a ser cuando la campaña comience formalmente, porque uno hace lo que se llama un estudio base de mercado. Pero Leonel está pensando y ahí uno hace una en el apoyo del PLD, ¿verdad? Usted advierte eso. Y el PLD en el apoyo de Leonel. Leonel, ¿usted piensa ese acuerdo que se dice que existe underground, de que el que saque más en la primera vuelta va a apoyar al otro? Eso se va a respetar. Sí, ¿usted piensa que Leonel lo respetaría? Sí, Leonel lo va a respetar, porque hay algo, don Bienvenido. El PLD y la Fuerza del Pueblo es lo mismo. Cada vez que me muevo claro, en los escenarios claro y veo las reuniones pero los candidatos son diferentes. No, porque es que esa división fue por un ego de dos líderes. Y ese ego de ellos tiene culpa Abinader, en la derrota del PLD. Abel y Leonel son diferentes. Sí, son diferentes, pero la división del PLD fue una lucha por ego. Desde el punto de vista de la estructura partidaria, el PLD lleva ventaja, pero desde el punto de vista de la persona, del liderazgo, del hombre que usted dijo que es conocido un 100%, ahí Leonel tiene la ventaja. Sí, tiene una ventaja que es sus desventajas, porque la ventaja es el conocimiento, la desventaja es la alta tasa de rechazo. La desventaja no hay líder importante que no tenga una alta tasa de rechazo. Pero en un candidato de la oposición, en un sistema de 50+1, lo más importante, don Bienvenido, es el agrado y la tasa de rechazo baja. Por eso Abinader ganó tan fácil en el 20. ¿Qué le rechaza? Cuando se gobierna, don Bienvenido, es que el ejercicio del poder da rechazo. Ya. El único liderazgo que no llegó a presidente, que tuvo rechazo alto por un factor racial, fue Peña Gómez.
Pero lo que verdaderamente da rechazo... No fue presidente. Pero fue por el problema racial. Sí, pero quiero decir que a lo mejor hubiese concitado ese rechazo. Aquí lo que da rechazo es el ejercicio del poder, las expectativas. O sea que la expresión que se oye de que, pero Leonel, ¿qué es lo que busca? Que ya él gobernó 12 años. ¿Usted piensa que es profunda? La gente piensa y lo siente, porque además hay algo lógico. Si usted gobernó 12 años, usted tiene que ver con que no se solucionaran la mayoría de los problemas que hay, es algo lógico. Bueno, en ese sentido entonces, sería el PLD en su conjunto. La juventud piensa y ve y analiza, pero la juventud ya no está etiquetando a los partidos, es a la persona. Porque es que ya el vínculo ciudadano-partido prácticamente quebró. Por eso es tan importante la credibilidad de los liderazgos, la confianza, el respeto social y de quienes se rodean. Gracias, profesor doctor Belarminio Ramírez Morillo, abogado, constitucionalista, politólogo, profesor universitario, escritor ya casi de 20 libros. 38 libros con los textos digitales. Van 38, la mayoría sobre el terreno de la política y de la política dominicana, el comportamiento de los líderes y de los partidos. De manera que estamos en presencia de una verdadera autoridad en este terreno y yo espero con la anuencia de él periódicamente tenerle por acá para que vayamos analizando, un poco bajando para ir viendo el comportamiento ya de las tendencias y del mercado electoral y de los líderes que se van a mover por los distintos partidos. Le agradezco sobremanera su gentileza y siempre su sabiduría, poniéndola a través de este programa al servicio de nuestra audiencia. Gracias a usted, para mí es un honor. Gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.